este caso reciente de Keishla, el poder que tiene la prensa y el poder que tienen los medios cuando se juntan. Y eso rompe en distintas direcciones. Para promover la ideología de género, juegan un papel fundamental para que avance, inclusive crear dudas en nuestras filas de lo perjudicial o beneficioso que es la ideología de género, ¿verdad? Para resolver este crimen fue buenísimo, demasiado de bueno, exageradamente bueno, porque pusieron una presión en las autoridades, en la policía, en los que estuvieron envueltos en el crimen, para que de repente comenzaran a hablar. O sea que la prensa y los medios juegan un papel de influencia a tal nivel que pueden dirigir a una nación en una ruta, o por lo menos influenciar a la mayoría de ellas en una ruta positiva o en una ruta negativa. Y ese elemento lo hemos comprobado más que nunca en esto. Me parece que si se pudiese establecer como regla el que cada vida que pasa por un momento difícil y cada familia que pasa por un momento difícil, Puerto Rico, que tiene un 93% de casos no resueltos, esa es la data policíaca en cuanto a crimen, el 93% no se resuelve, solamente el 7% llega a convicciones. Si de alguna manera se pudiesen volver para cada caso, no ser selectivo cuando este caso me produce mucho rating, cuando este caso se justifica que yo detenga mi programación regular por 8, 9, 10, 11, 12 horas todos los días, pues viviríamos en un país extraordinario. Pero no lo van a hacer. Eso no va. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar, compañero? Bueno, porque hay, ¿verdad? O sea, es selectivo. Y trágicamente a conveniencia. Lo digo con respeto, ¿verdad? Pero es que a conveniencia. Todos se juntan alando para su lado para hacer la cosa lo más dramática posible. Cosas que no necesitan más drama del que ya tienen. De momento yo me veo en el sillón 1 hora y media escuchando exactamente la misma información. Nada más ha sucedido. Y yo que soy de medio, me veo esclavizado viendo pero si no tenemos ninguna información nueva. 2 horas, 3 horas, 4 horas. Repitiendo exactamente lo mismo, sin medir las consecuencias que eso tiene en el ánimo y en la psiquis de un pueblo completo, y ni hablar de esa familia. De momento parece como, ¿verdad? Como que, ¿cómo se llama? Algo extraordinariamente positivo, pero a la misma vez despiadado. O sea, porque ellos, ¿verdad? Están defendiendo también su negocio y la manera de buscar. O sea, y buscando la manera de cómo atrapar la atención de la gente de forma permanente. Pero y la parte donde la familia específica de Keishla fueron los que le pidieron la ayuda a la prensa. De hecho, la mamá ayer cuando salió del tribunal le habló a la prensa, a los medios y le dio las gracias por todo lo que habían hecho, porque acudieron a su llamado. O sea, mucha gente en el Facebook está diciendo es que fue la misma familia quien involucró a la prensa. Claro, pero como están atados a una figura pública tan importante, hay cantidad de familias que darían lo que fuese por tener un micrófono de una emisora, aunque fuese en la montaña, y no aparece nadie. Y son miles de casos acumulados de por años y años y años. Y a ellos no les va a interesar hoy, nada más, solo eso. Yo no sé, podemos buscar un año atrás. ¿Cuántas madres han pedido que el caso de su hijo se resuelva porque lo mataron? Y no ha pasado nada, y le ha pedido la misma ayuda a la prensa. Todo el mundo lo ha visto. Claro que sí, claro. Un reclamo de una mamá diciendo a mi hijo lo mataron vilmente y esta es la hora que no me han dado cuenta. Estoy tratando de repasar a los que son duchos en los detalles de las noticias y recuerdan casos. 939-210-9263 es el número WhatsApp de Nueva Vida. Sí. 939-210-9263 para que ustedes nos refresquen. Este tema estamos analizando estrictamente la parte de medios y de prensa. No estamos hablando de la familia ni lo loable que ha sido este caso, como todos sabemos y lo hemos dicho a la saciedad. Estamos analizando cómo la parte de medios y prensa se unen, se hacen un ente monolítico en casos particulares donde hay otros beneficios. Aparte de que un caso se resuelva, hay beneficio de ratings, hay beneficio de pauta en ese proceso, y
terminan unos recibiendo el beneficio de eso cuando esos elementos se juntan y otros el detrimento de que por no estar conectados ni ser figuras públicas, pues su caso pasó desapercibido. Claro. En ese sentido, quisiéramos escuchar también tu opinión, porque ahora que se demuestra una vez más lo valioso y lo poderoso que son estos medios para resolver situaciones, vemos también cuando por otro lado se utiliza la misma fuerza para promover otras cosas que no son en beneficio del país, y este elemento de haber creado, vamos a decir, este sabor de insaciablemente conocer el mínimo de detalles, que esta semana continuará, sin duda. Sí, claro. Porque es un caso que ha captado la atención. Decía Ernie Cabán en Telemundo anoche que él nunca había visto en su trayectoria de fiscal y de abogado, nunca había visto un caso que tuviese tanta atención mediática continua, de horas ininterrumpidas, como este caso de Keishla. Me parece que él tiene un récord de saber un montón, cientos de casos a nivel criminal, para concluir que el de Keishla ha sido el más relevante. Ustedes hablaban de 10, 12 horas, pero realmente hubo un día, el sábado en la noche, que fue prácticamente 24 horas, porque estaban esperando que removieran la guagua. Él salió para allá, supuestamente no llegó a las 2:40 de la mañana, 2:40 es que la remueven, y los periodistas estaban allí cubriendo. Fueron hasta Forense donde se lleva la guagua. O sea, hubo gente que no durmió. De hecho, Esteve cometió un error, no sé si escucharon eso. No. Dijo Félix Tito Trinidad, del cansancio que tenía, le cambió el nombre, y la gente comenzó a corregir en las redes, y él, ¿verdad? Se excusó, pero se notaba el cansancio. Pero yo no sé si ustedes vieron los periodistas que no estaban de acuerdo con la misma información que algunos periodistas estaban dando. Por ejemplo, tenemos a una Limari Suárez diciendo, hay muchas cosas que como periodistas, como fuentes federales y estatales puedo conocer, pero no todo es conveniente dispararlo ahora de inmediato. Hay una familia que sufre y por ello respeto su dolor. Prefiero guardar los detalles para la pesquisa. Sí. Y también vi a otra periodista más haciendo comentarios, a varias que no estaban de acuerdo con eso que se estaba haciendo de esa manera. Maybe alimentándose de las mismas redes sociales que estaban repletas de cantidad de comentarios y de cosas que algunas tal vez ciertas y otras inventadas. Porque realmente tú no sabes qué es qué. ¿Hasta dónde el interés del pueblo hace que un periodista sienta el derecho de ser demasiado insensible con tal de provocar la noticia? Me explico. Hubo un momento en que a mí me chocó demasiado cuando el carro de ella aparece en Canóvanas. La mamá se entera por conducto de una periodista. Esa es la impresión que tengo. Y es la periodista la que le dice, el carro de su hija acaba de aparecer en Canóvanas. Obviamente produce una reacción emocional fuerte de parte de la mamá. Un canal, ¿no? Sí. Sí, sí. Hasta dónde también la clase periodística, independientemente de su función de informar, se une este elemento de la sensibilidad, se une este elemento de la empatía en cómo se dicen las cosas, o cómo tú disparas una pregunta o das una información directamente a una persona afectada, en este caso a la mamá de una de las víctimas, ¿no? Yo creo que como sociedad también debemos analizar eso y ponerlo sobre la mesa, porque sin duda habrá tristemente más casos en esta dirección. De hecho, a mí me afectó muchísimo cuando ocurrió, y yo jamás pensé ver la imagen del cuerpo boca abajo en el agua. No, eso O sea, eso estuvo y de eso más. cuando yo vi eso en las redes, yo dije, no puede ser. Yo no sé qué les parece a ustedes, pero yo, Bueno, o sea, y me parece demasiado. que la imagen era tomada de un canal de televisión. Entonces digo yo, ¿qué filtro tienen todo ese montón de profesionales de los medios para que, o sea, a todos en acuerdo digan, esto hay que publicar? Óyeme. Sí, eso no hay que publicarlo, eso no hay que publicarlo. Ahí es que tú ves el morbo, Sí. ahí es el rating, ahí es crear el wow.
por eso tenemos este tema, Fernán y Moraima. Pero yo vi un canal que dijo, no recuerdo cuál fue, que había una foto corriendo en las redes del cuerpo, ¿verdad? Que todos vimos. Yo no me hubiese gustado ver esa foto, me causó mucho daño. Y ellos dijeron, nosotros no la vamos a mostrar aquí. Pues muy bien. Ese canal dijo, nosotros no vamos a mostrar esa foto aquí. Esa es la actitud. Sí. Esa es la actitud. Así Esa mismo. es la parte humana. Así mismo. Eso no añade nada a el hecho que ya ha conmovido al pueblo y a lo que ha sucedido. Ya entra en una parte de morbo que no es necesaria. Y cruel. O sea, una cosa muy... Porque a mí no me gustaría que si yo pasase por la experiencia, expusieran el cuerpo de mi hijo a nivel público. Eso es algo tan íntimo, tan familiar, tan personal y que produce tanto dolor que está bien que me den la solidaridad, pero no muestres, porque para mí eso es parte de lo sagrado de lo que es un hijo. Claro que sí. O sea, eso es algo demasiado privado y personal para una familia. De eso es lo que estamos hablando esta mañana. Y el mensaje tiene que llegar también. Si nadie lo plantea, si nadie lo pone sobre la mesa, pues no se discute. Y el mensaje de que tenemos que ser más sensibles como sociedad, obviamente en referencia a los periodistas y a los medios, porque ya hay un director de medios que dice, mira, aunque el camarógrafo esté y lo grabe para nosotros, eso no va para el aire. O sea, hay un ser humano que decide qué sale al aire y qué no sale al aire. Claro que sí. Allí hay una persona con vasta experiencia precisamente en esto, que es el que toma esas decisiones, qué se dice y qué no se dice. Y qué terrible pensar que esa persona que ocupa esa posición en distintos medios importantes, todos dijeron, dale. Exacto. Dale play. Exacto. Hermano, o sea, cuando yo vi aquello, bueno, sé que habla a nombre de todo el mundo, tú lo acabas de decir, Mora, yo, o sea, es una cosa... No, yo cuando me la enviaron dije, no me envíen esto, porque es que es muy fuerte. La tentación de esos directores es, tírala porque el otro no va a picar adelante. Claro. O sea, ahí entonces viene la parte insensible, inhumana, que ya es por el rating y por el morbo de la noticia, que por consideraciones a la familia y a lo que es correcto. Sí. Una figura pública, no voy a decir el nombre, en las redes sociales, antes de que eso apareciera, parece que tenía la imagen y dice, por respeto a la familia, porque no tengo mira esto, porque no tengo la autorización, no voy a publicar una imagen que tengo conmigo. Cuando los medios la dispararon, un rato después, él mismo la publicó. Se vio obligado. Entonces, yo decía, brother. Sí, no debiste ceder. Claro, o te sea, mantenías una postura admirable de respeto, que muchos te iban a respetar por eso. Sí. Y el otro se llevó el detrimento de... Para tener unos cuantos likes. Tú sabes, no. 787-993-9700. Claro, matemáticamente hablando, muchachos, no hay forma de que los medios a esta hora puedan remediar la cantidad de casos que se han invisibilizado, que si ahora quisieran meterle las 24/7, no hay manera de atenderlos todos. Correcto. Porque la super mayoría de los casos los medios no le dan este tipo de cobertura. Sí. Dice, si quisieran atender, no hay forma de atenderlos todos. Adelante, buen día. Buenos días, saludos muchachos. Buenos días. Buen día. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. De hecho, yo llegué un momento dado en que tuve que apagar el televisor porque es increíble. Hay cosas que se transmiten y hay otras cosas que no se transmiten. Pero recuerden que todo esto es rating. Si las noticias ven que el público está consumiéndolo, ellos van a seguir transmitiéndolo. Así que el pueblo es el que tiene el poder para que, mira, apaguen el televisor y así los noticiarios ven que no hay un rating y mira, no transmiten. Así que nosotros tenemos el poder de que las noticias vean que el pueblo no quiere ver eso, pero lamentablemente es todo lo contrario. La gente estaba pendiente de la noticia, todo Puerto Rico lo estaba viendo y yo supongo que los puntos de rating estaban por las nubes, así que es lamentable. Te voy a decir una cosa, a mí no se me borra de la memoria la portada del periódico El Vocero a principios de los 80 con el baúl del carro abierto de Luis Vigorón y aquella imagen de aquel, no sé, aquella materia calcinada que tú debías entender que era, y yo tenía, no sé, 8 o 9 años, yo no puedo olvidar eso, bro.
Tú sabes lo que ocasiona esa imagen en cantidad de personas, incluyendo niños, ¿no? Pero esa era, ¿verdad? Aquel tiempo de... Nuestro compañero Magdiel Narváez, que sí. también es abogado, quiere hacer un comentario de lo que estamos discutiendo. Si tienes a bien llamarlo para sacar su llamada al aire, porque Magdiel quiere traer un ángulo, ¿verdad?, en toda esta discusión. Y obviamente pues le vamos a dar la oportunidad, él es de esta casa. De hecho, por esa foto que circuló fue que los familiares supieron que era ella por el uniforme. Wow. Por el uniforme, y enterarse de esa manera pues es muy doloroso. ¿Por esa imagen? Sí, por esa imagen, porque el uniforme... No fue porque ellos estaban ya allí. Ellos estaban allí, pero de lejos no se veía. Así que a ellos les llegó a través de esa imagen. Wow. Sí, que vieron la imagen que estaba corriendo. Qué fuerte, ¿verdad? Porque a la distancia que estaba yo creo que no se podía, se distinguía azul. Dentro de todo esto no se puede perder el elemento humano, el elemento del respeto a la intimidad de una familia, y que los periodistas pues yo creo que son entrenados en eso. Para mí no es algo que pasa desapercibido cuando estudian periodismo, ¿no? Claro. ¿Qué añade y qué no añade? Y lo deben tener bastante clarito. Adelante, Magdiel. Buenos días, muchachos. Buenos días. Y ciertamente esta situación ha consternado, ¿verdad?, al país. Cortito para que otros radioescuchas también participen. Hay un ángulo bien grave que es cuando las noticias, cuando los medios caen encima de un caso como este, la información que sale es información cruda, sin ningún tipo de filtro. Eso tiene un efecto sobre la población, que de esa población van a salir los miembros del jurado que van a ir a ese juicio. El abogado de la defensa puede plantear que debido a la cantidad de información inflamatoria que hubo sobre el caso antes de empezar un procedimiento criminal, eso va a favorecer al acusado en el proceso criminal. Ok, esa es la norma, Magdiel. Cuando un caso tiene sobreexposición como este, casi siempre termina haciéndole el juego a la defensa. Sí, la defensa se va a aprovechar de eso porque la defensa no tiene, si él de verdad hizo todo lo que dicen que hizo, la defensa no tiene muchos argumentos para sacarlo absuelto. Se va a usar todos los medios posibles para ver cómo reducen la pena, para ver cómo manejan el procedimiento criminal. O sea, hay 1000 formas de cómo usar todos estos elementos que la gente llama tecnicismo, pero no son tecnicismos. Es que la ley los provee, porque la ley en Puerto Rico tiene una factura para defender al acusado amplia, aunque él va para el foro federal hasta donde se supo en el día de ayer. Fíjate qué interesante que la policía de Puerto Rico interviene a Félix Verdejo, lo deja tranquilo porque él dice que él no tiene nada que ver con eso, lo sueltan, y no es hasta que la mamá le dice a los medios, no, mi hija se iba a ver con él en la mañana y no llegó al trabajo, que la prensa salta entonces con el comentario de que él está vinculado porque aparentemente es el último que la vio. Y ahí es que empieza una pesquisa desastrosa como la que vimos el día de ayer, que estamos de acuerdo en que esto había que resolverse, hermano, porque es un desastre. Sí. Pero la forma en que se manejó esto, la tensión que se le añadió al país, la cantidad de noticias además disponibles que habían para cubrir, no se hizo. En Estados Unidos, cuando esto sucede, hay un vínculo entre las investigaciones y la prensa donde se ponen unos límites. Y de hecho, cuando los casos después se resuelven y salen, hay periodistas que son autores de novelas o de libros que utilizaron la información del caso para su bestseller. Wow, interesante ese ángulo. Magdiel, última preguntita, por lo menos de mi parte, no sé si los compañeros tienen alguna pregunta para Magdiel. El hecho de que Félix se entregara anoche a las autoridades federales, ¿no es una admisión de culpa? Bueno, con esta gestión de entregarse, el sospechoso, ¿verdad?, lo que hace es que detiene todo un proceso investigativo y mueven la bola de que yo no me tengo que defender, tú me tienes que acusar. Entonces ahora la bola pasa totalmente al Estado, que es quien tiene todo el peso de traer ante la consideración de la defensa
qué evidencia hay en contra de él para de ahí partir hacia adelante en un procedimiento criminal a nivel de juicio. También tengo que decirte que si la esposa de Félix es la informante, como se estaba diciendo en el día de anoche, y esta muchacha dijo y es la testigo estrella, no todos los testigos estrellas salen bien, porque entonces ahora lo que va a suceder es que la evidencia se va a llevar a una investigación mayor, porque va a depender en gran manera en el foro federal de la participación activa que tuvo ella en ese acto delictivo. Y si su participación es una participación vital, olvídate de los acuerdos que se puedan llegar. Ok. Y Magdiel, con relación a lo de la pena de muerte, el hecho de que él se haya entregado, se dice que es que está buscando una pena máxima, o sea, de por vida y no pena de muerte. ¿Eso contribuye? Eso en el tribunal, él tiene entonces, como dijo Juan Carlos, que hacer ante el juez, cuando se lea el acto de la acusación, hacer una admisión de culpabilidad, y al no tener que entrar en un juicio, se descarta como parte de la negociación de fiscalía el que se pida la pena de muerte. Por lo menos hasta donde se sabe públicamente, sabemos que se entregó, pero que no ha hecho admisión de culpa. No ha hecho admisión de culpa todavía. Magdiel, entonces queda demostrado, pudiéramos decir de alguna manera, que el problema de la policía de Puerto Rico no es falta de recursos, sino falta de presión. Puerto Rico tiene excelentes investigadores, Puerto Rico tiene policías espectaculares, hasta la experiencia que yo siempre tuve en los tribunales, siempre estuve defendiendo, porque la policía es como los seres humanos, hay buenos y hay malos. Eso no es el problema. El problema en muchas ocasiones es las intervenciones, las interrupciones, como una vez quien dijo, es que en Puerto Rico las cosas pasan y nadie sabe nada. No, la gente sabe. Es que a veces los testigos no quieren cooperar en los procesos investigativos para que se resuelvan. Cuando existen presiones externas, fíjate que los casos fluyen. Okay. Y no debería ser la norma. ¿Y de qué manera hubo presión externa ahora? O sea, no debe ser la norma. Yo le decía a los compañeros, Magdiel, ¿quién director de la policía duerme tranquilo, pasa una noche tranquilo sabiendo que un canal de televisión, muchacho, varios canales de televisión, llevan 12 horas, 14 horas, 15 horas ininterrumpidas? Olvídate. De algo que te corresponde a ti como jefe resolver. Hay que resolverlo. Sí. Hay que resolverlo. Sí. O sea, yo en Puerto Rico, yo nunca, en el tiempo que yo llevo, ¿verdad?, en la práctica y después, antes de eso, con la Universidad Interamericana, nunca había visto un caso que se le diera una persecución tan notoria como se le dio a este. De verdad que no lo vi venir. No sé si la presión social que hay por tanta violencia que hay en el país, que la quieren dirigir solamente y exclusivamente a las mujeres. Aquí hay violencia contra los niños, aquí hay violencia contra los ancianos, aquí hay violencia contra todo el mundo. Y yo no sé si el país, en el estado que se encuentra, ¿verdad?, pues agravó la situación de la tensión que se vive. Aquí la gente piensa que tiene licencia para regañar a todo el mundo. Tú te vas con una mascarilla sin mascarilla porque se te olvidó y todo el mundo te cae encima. Y eso aquí estamos viviendo un momento bien hostil en Puerto Rico. Hace falta Cristo. Este trato no se lo dieron a Anacacho con su hijo, o sea, la transmisión ininterrumpida por tanto tiempo, ni Anacacho lo tuvo, ¿cierto? Ni el caso de Rolandito. Ni el de Rolandito tampoco. Ni el caso de Rolandito, ni el caso de los coronas que desaparecieron por el yunque. Ese es el del 2011, me están enviando aquí a WhatsApp de Nueva Vida el caso de unos hermanos desaparecidos 2011, que jamás se supo. Yo creo que los coronas llevan mucho más tiempo. Sí, Más tiempo. Sí. 40. Los coronas son de los 80. Sí. Ah, bueno. De los 80. Y Pedro, el que fue superintendente de la policía, Pedro Toledo, había dicho que ese caso estaba resuelto y se sabía quién había sido el criminal, pero por no tener la forma de evidenciarlo, no lo pudieron hacer, porque necesitaban los cadáveres se supone que estuvieran enterrados en una urbanización en desarrollo. El individuo fue, los enterró allí y encima pusieron la urbanización. Había que pedir el permiso para demoler casa para sacar los cadáveres. Ahora, lo más parecido a esto fue el caso de Vigoró, ¿no? O sea, que... Sí, Luis, el caso de Luis, sí. Porque era artista, ¿no? Sí. Y porque tenía montones de amigos en la prensa. Yo recuerdo, como tú bien dices,
a Luis Antonio Costa con un micrófono Sí, en mano. terrible. Lo sigue por la mañana. Luis, donde tú estés, por favor, Sí. aparece. Está medio mundo alrededor de él, tú sabes. Era obvio. Claro, el carro de Luis lo dejaron allí cerca de Barbarán Russell y de inmediato lo identificaron. Pero entonces el problema no es que se identifique, el problema es todos los elementos que surgen, que se exponen al público sin un tipo de filtro, a generar este ambiente hostil que amanece el Puerto Rico de hoy, un lunes en la mañana. Sí. Fíjate, ¿en cuánto tiempo se resolvió lo de Luis Vigoró? O sea, fue... No, tardó unos cuantos años. Tardó años. Sí, varios años. Sí. Lo que pasa es que la ola de medios, de lo que había en medio, ¿no? Hasta ese momento era... Pero el cadáver lo encontraron rápido. O sea, yo no me refiero al juicio. Rápido. No, a eso es lo que me refiero. Sí. A eso es lo que me refiero. Sí. Enseñaron los utensilios con los que lo Sí, torturaron. fue fuerte también. O sea, Yo eso tengo fue... la mente todavía, el pinche ese de barbecue con Sí, el que lo sí, torturaron. Eso fue en tiempos récord, ¿cierto? Igual que ahora, Sí. Sí. en Sí. par de días. También aquí ha facilitado todo esto el que un informante que se sospecha que es la esposa de él habló en un tiempo récord. Los informantes no aparecen en 24 horas. Ojalá los informantes de los casos criminales en Puerto Rico aparecieran en 24 horas. Pero esta muchacha en menos de 24 horas se aparece a las autoridades federales a confesar, supuestamente según la noticia, y si es cierto y fue sin abogado, va a tener un problema. Muchachos, una vez más, Gracias, Magdiel. Pero A ustedes, hermano. un capitán de la policía dijo que tenían suficiente evidencias como para ir al tribunal Sí. antes de que se certificara que era ella. O sea, parece que ya estaba bien avanzada la investigación en cosa de unas horas. en cuestión de unas horas. Sí. Y las confidencias rápido comenzaron a llegar y él dijo, si fuera de mi jurisdicción, tenemos suficientes evidencias para ir a juicio. Imagínate Un tribunal. que desaparece un jueves, ¿no? Sí, Y sábado, 48 horas después, Cobo Santa Rosa tenía toda la información. Sí. sí, Con detalle. sí. Antes de que se diera oficialmente Claro. como la información, él lo dijo antes, es la pregunta. Y que Antes. cuando yo Antes. vi la información, yo dije, wow, esto no puede ser posible. Antes, yo también. Y así se oficializó un día después, ayer. Ok. Sí. O sea, Un día antes dijo todos los detalles, Todos lo los de todo lo Sí, que le sí, hicieron, sí. todo. Que le habían drogado, o sea. Le habían drogado. y cuando yo escuché eso, dije, no puede ser. Los medios juegan un papel, ponen presión, Sí. hacen que los involucrados hasta quieran sentirse parte de que esto se resuelva. Tenemos una isla que tristemente no todo el mundo tiene vínculos con figuras reconocidas. Lamentablemente. No todo el mundo, ¿verdad?, tiene una relación con una figura pública y no van a recibir ese mismo trato, aunque merecen el mismo nivel de justicia, aunque merecen el mismo nivel de servicio expedito para resolver un caso. Espero, ¿verdad?, que todo lo que... espero que no ocurra ningún caso más de esta naturaleza, pero si ocurriesen y la joven o la mujer no está vinculada a un famoso o a una figura pública, que ella y su familia, o él y su familia, porque le puede pasar a un hombre, reciba el mismo trato que ha recibido el caso de Keishla, porque esta familia lo merecía, pero las demás familias merecen exactamente el mismo trato. Esta chica muere por haber decidido tener su bebé o por estar en medio de una relación que la iba a llevar tarde que temprano a la muerte. En mi opinión, muere porque estaba dispuesta a ser mamá de este A ser bebé, mamá. aunque él no lo apoyaba. Esa es mi opinión, porque quien planifica, porque ella no accedió al aborto por lo discutido, quien decide matarla porque ella no quiso abortar, fue él quien la embarazó, fue Félix Verdejo. Así que ella decidir ser mamá le costó la vida, porque el hombre que la embarazó no tuvo la suficiente hombría para asumir la responsabilidad de su acto. Así que cometió uno horrendo. Interesante que el pueblo se ha desbordado, ¿verdad? Aquí, ¿cómo se llama? Valorando Sí. precisamente la vida. Sí. De hecho, en WhatsApp una persona comenta que qué ironía que el caso se esté juzgando por secuestro y demás, entre eso
2 asesinatos, el de ella y el del bebé, sin embargo se promueve el aborto. Correcto. Alguien aquí en WhatsApp escribe eso. Esa es la hipocresía de nuestra sociedad. Eso es. Ajá. Es un bebé valioso por nacer con 1 mes de embarazo, pero con la otra cara puede ser desechado y quien lo practica no comete ningún asesinato. Nos alegramos con que esto, ¿verdad?, se haya esclarecido. Esto no le devuelve a la hija ni la paz por mucho tiempo a esos familiares. Pero sí hay unos puntos sobre la mesa que es los que uno discute. Así que un abrazo solidario. Una vez más, desde que comenzó el programa estamos enviando nuestras condolencias a la familia de Andrea Keishla y a todos los que están sufriendo la pérdida. Así es. Llegó la doctora Liz Millán y hay que escuchar lo que tiene que decir esta mañana. Yes. Es Sin duda. lo próximo. Son noticias. Ahora lo que ocurre local e internacional.